Hola, comenzaremos con la parte 3 del tema 2. Seguiremos con los aspectos de física de las radiaciones ionizantes y seguiremos hablando de dosimetría y protección radiológica. En este caso, seguiremos conversando sobre el tema de las magnitudes de protección radiológica. En las clases anteriores definimos los tipos de radiaciones ionizantes. Hablamos de la radiactividad y sus leyes, también definimos las magnitudes de los campos de radiación, la afluencia y la tasa de fluencia de partículas y energía. Hablamos también de las magnitudes relacionadas con la interacción de la radiación. Y bueno, en esta clase nos queda pendiente hablar de las magnitudes dosimétricas y de las magnitudes de protección radiológica, tanto operacionales como generales. Vamos a comenzar diciendo que las magnitudes dosimétricas son las que miden la acción de la radiación en la materia y que las podemos dividir fundamentalmente en dos tipos principales, en las que son de conversión energética y en las que hablan directamente del depósito de energía. Comenzaremos con la magnitud más vieja de la protección radiológica, que es la exposición. La exposición se utiliza por conveniencia desde 1928, que fue definida por la ICRO, y se definía en términos de Ronstein, es decir, se utilizaba como unidad el Ronstein, pero se decía dosis de exposición. Por convección se comenzó a utilizar esta definición de exposición en 1980 por la ICRO y se definió como el valor absoluto de la carga total de los iones de un signo producidos en aire cuando los electrones liberados o creados por los fotones en una masa de aire son completamente frenados en la misma. Y fíjense que es estrictamente definido para radiación fotónica y única y exclusivamente en aire. No se incluye dentro de esta energía la ionización creada por la absorción de la radiación de frenado emitida por los electrones. Es decir, es una magnitud que a los efectos de la medicina pues no nos resultaría demasiado útil para medir lo que sucede dentro de los tejidos. Sin embargo, es una magnitud muy importante que no ha perdido su vigencia y se utiliza por defecto prácticamente todavía en la protección radiológica de nuestros días. Se emplea mucho también como magnitud dosimétrica, un derivado de la exposición, que es la tasa de exposición, es decir, el cociente de la exposición en el tiempo, y se define muy frecuentemente esta expresión que relaciona el radionúcleo que emite la radiación con la actividad del propio radionúcleo, y esta tasa de exposición va a ser inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a la que se encuentra la fuente. Y este valor de proporcionalidad se llama constante gamma de la fuente y se va a expresar en Röntgen por metro cuadrado por hora por Curie. Qué bueno es la definición que se le dio en el pasado cuando no se había establecido todavía el Sistema Internacional de Medidas y se utilizaba el Curie como medida de la radiación. Si observamos lo que sucede dentro de un volumen de tejido o de cualquier material con una masa M, vamos a ver que existen diferentes procesos dentro de la transferencia y dentro de la interacción de las radiaciones con la materia. La primera cosa que va a suceder es que van a existir un conjunto de energía en forma de radiación de las partículas no cargadas y cargadas que entran y salen de ese volumen. La otra parte es también esa energía emitida por pérdidas de la energía cinética de las partículas creadas dentro del volumen, que pueden quedarse dentro del volumen o que pueden también transferir su energía dentro del mismo. Y por supuesto está también la energía derivada de las propias masas en reposo de estas partículas que conforman la radiación y que quedan
dentro de ese volumen. Y entonces este proceso de energía transferida no tiene en cuenta dónde se deposita o se imparte esa energía. Si hablamos de una energía neta transferida, vamos a tener en cuenta dentro de esa energía que se transfirió al medio, hay una parte de esa energía que sale, es decir, no depositó su energía ahí. Y en ese caso estamos hablando de una energía neta transferida. Y por último, lo que nos interesa es solo todo lo que sucede como depósito de energía dentro de ese volumen. Y en ese caso vamos a tener en cuenta toda la energía que entra y sale en forma de partículas cargadas o no cargadas. Vamos a tener en cuenta también qué fue lo que se generó dentro del volumen y que salió también de ese volumen, es decir, ese aporte neto de energía que se depositó en el medio y por supuesto también la energía derivada de las masas de reposo, que esa es constante y allí se queda. Y todas estas eh, expresiones que hemos estado manifestando son las que van a traducirse en las magnitudes dosimétricas que vamos a explicar y que vamos a utilizar de ahora en adelante. Definimos entonces la dosis absorbida. Fíjense que la dosis absorbida es una magnitud abarcadora que tiene en cuenta todas las radiaciones y tiene en cuenta también todos los materiales en que se puede propagar esta energía o las radiaciones o pueden interaccionar las radiaciones. Y fíjense que la dosis absorbida es la energía media impartida, es decir, depositada por las radiaciones ionizantes en una unidad de masa de materia. Y se define matemáticamente como la relación entre la energía transferida por un diferencial de masa. Y la dosis absorbida se expresa en Gray y es una magnitud no estocástica y función de punto y es la más importante de las magnitudes dosimétricas. Y, por supuesto, cuando definimos la dosis, es menester especificar en qué clase de material se está definiendo esa magnitud. Observen que esta magnitud no se parece en nada a las que definimos de forma primaria, que fue la exposición, y la exposición se define única y exclusivamente para fotones y se define única y exclusivamente en aire. Y fíjense que por definición es una magnitud mucho más restrictiva. ¿Por qué? Porque solamente tiene en cuenta, ¿qué cosa? La carga transferida a esa unidad de masa. Definimos entonces la kerma y fíjense que la kerma describe el primer paso en disipación de la energía de las partículas indirectamente ionizantes. Es decir, esta también es una magnitud restrictiva. ¿Por qué? Porque la estamos definiendo solamente para fotones en un medio. Es por eso una unidad de conversión de energía. Es decir, solamente habla de la energía que se libera por unidad de masa. Entonces, esta va a estar directamente relacionada con la suma de las energías cinéticas iniciales de las partículas ionizantes cargadas liberadas por las partículas ionizantes no cargadas, es decir, por la radiación fotónica. Y en ella se incluye también la energía en forma de radiación de frenado, es decir, la kerma es una magnitud compleja, pero solo está definida para fotones o neutrones. Fíjense que conceptualmente la kerma es una magnitud no estocástica y es función de puntos, es decir, se expresa en un punto del espacio. Cuando se expresa de forma numérica es necesario siempre señalar el material y en ocasiones adicionalmente el material que le rodea. ¿Por qué? Porque la kerma se utiliza mucho en mediciones, por ejemplo, en cámaras de ionización que son en aire, que están midiendo lo que está sucediendo, por ejemplo, en un tanque de agua cuando se están calibrando los aceleradores lineales o se está midiendo el cobalto. El kerma sirve fundamentalmente para caracterizar indirectamente un campo de fotones o de neutrones en un material dado, que es exactamente lo que les estoy explicando.
es una magnitud representativa de la energía transferida por unidad de masa en un punto de un material, es decir, caracteriza la propia fuente de energía y conceptualmente va a diferir de la energía absorbida o impartida, que es lo que nosotros llamamos dosis. ¿Por qué? Porque es una magnitud que habla de la conversión de energía y no de la deposición de la misma. Por tanto, va a cuantificar la energía transferida por la radiación indirectamente ionizante a radiación directamente ionizante, sin interesar qué ocurre después de esta transferencia. Es decir, a los efectos de la kerma no hay importancia si ese fotón que se generó y que transfirió su energía ese se quedó o no dentro de este volumen. ¿Por qué es importante el kerma? Bueno, porque el kerma tiene propiedades que nos facilitan desarrollar determinadas mediciones de esta transferencia de energía de las radiaciones. Y para medir el kerma, normalmente se coloca un volumen de aire y se puede transformar o indicar que siempre que ese volumen de aire sea pequeño, que no perturbe de manera apreciable el campo de partículas ionizantes no cargadas que está interaccionando con ese material, se pueden hacer corresponder las condiciones del kerma en aire al kerma de ese medio a través de los coeficientes de transferencia de energía másica. Y esto es algo que se denomina teoría de la perturbación, es decir, donde no se producen perturbaciones grandes, se sostiene que lo que se es capaz de medir dentro de esa kerma, pues se relaciona directamente con las diferencias de los coeficientes de transmisión de energía. Habíamos dicho que la kerma y la dosis son magnitudes diferentes y en efecto lo son. Sin embargo, se pueden relacionar entre sí bajo determinadas condiciones. Y es precisamente las condiciones de equilibrio electrónico donde se puede asegurar que para un volumen determinado, si cada partícula cargada de un tipo de energía dado abandona dicho volumen y es reemplazada por una idéntica que entre a dicho volumen, es decir, la radiación que entra es igual a la que sale, podemos decir que existe condición de equilibrio electrónico. Y en ese caso, podemos decir que la dosis es igual al kerma de colisión. Y podemos además asegurar que es igual al kerma si la energía de la radiación es suficientemente baja para poder despreciar la radiación de frenado que se origina. Y por eso, bajo esas condiciones, podemos encontrar una relación entre la kerma y la dosis de similitud. Resumiendo, podemos decir que la dosis absorbida y el kerma son iguales cuando existe equilibrio de las partículas cargadas producidas por la radiación ionizante. Además de eso, se hace despreciable la producción de la radiación de frenado y la energía de las partículas no cargadas es grande comparada con la energía de enlace de las partículas cargadas liberadas. Y eso sucede cuando la afluencia de estas es constante dentro de las distancias iguales al alcance máximo de la partícula cargada. En ocasiones, esencialmente en el cálculo, el kerma se usa como un sustituto de la dosis absorbida. Y esta práctica va a resultar correcta siempre y cuando no se requiera una resolución espacial mejor que el propio alcance de las partículas cargadas. ¿Por qué? Porque entonces no se garantiza la condición de equilibrio electrónico que habíamos definido para esta igualdad. Ahora bien, ¿cuál es la relación entre la exposición y el kerma en aire? Bueno, para energía de fotones menores que 2 meses se cumple aproximadamente que el coeficiente de transferencia másico es similar al coeficiente de absorción de energía másico. Y esto sucede precisamente porque la exposición es la ionización equivalente del kerma de colisión en aire, por supuesto para radiación gamma y rayos X. Y por eso, en función del kerma, podemos definir la exposición
relacionándose con la energía media disipada en aire por un par de iones formados por la carga del electrón. Y esta es la unidad que relaciona uno con el otro. Por supuesto, más adelante veremos algunos de los ejercicios de este tipo. Y por las mismas razones que se relaciona la exposición y la querma, se relacionan la exposición y la dosis, es decir, se cumplen matemáticamente las mismas condiciones. De manera que a partir de la exposición para bajas energías vamos a poder calcular la dosis en aire utilizando la misma formulación que describimos anteriormente y que aquí le estamos mostrando. Y fíjense que por estas mismas características es transferible las mismas condiciones que se planteaban dentro de la querma, es decir, utilizando la exposición bajo las condiciones de equilibrio y bajo las bajas energías que hacen despreciable la energía de la radiación de frenado. En este caso vamos a poder decir que podemos relacionar las dosis en aire, la exposición en aire a partir de los coeficientes de atenuación básicos. Es decir, que si estamos midiendo la exposición, a partir de la exposición y del conocimiento de los coeficientes de absorción básicos, vamos a poder estimar la dosis en un material M que no es aire. Y esto es muy importante, es una herramienta matemática que nos ha permitido hacer cálculos durante muchos años. Esta relación se sustenta precisamente porque los elementos de aire son ligeros y la composición aparente del aire es bastante similar a la composición del tejido biológico blando. Y es decir, no hay diferencias significativas entre las secciones eficaces de las interacciones y eso hace que los coeficientes de absorción básicos entre, por ejemplo, el músculo y el aire sea aproximadamente de 1,07 más menos 3% para energías en un rango entre 4 kiloelectronvoltios y 10 MeV. Y fíjense que estas son las radiaciones que utilizamos en medicina casi todo el tiempo, razón por la cual podemos muy bien hacer valer las mediciones y utilizar las mediciones que obtenemos a partir de la exposición para estimar las dosis. Y la razón agua-aire entre los coeficientes de absorción básicos es también tan constante prácticamente como la de músculo-aire. Y eso significa que podemos perfectamente utilizar la medición de exposición para estimar las dosis. A modo de ese resumen, podemos decir que estas magnitudes dosimétricas relacionadas con la protección radiológica van a existir dos tipos de magnitudes clásicas, la de conversión energética y las de depósito de energía. Las de conversión energética es el kerma y la depósito de energía expresamos la dosis y la exposición. Existen otro tipo de magnitudes, pero no las estamos exponiendo aquí porque no son del interés de las aplicaciones médicas. Estas magnitudes se corresponden solo bajo determinadas condiciones, especialmente bajo condición de equilibrio de partículas cargadas, que en este caso producidas por la radiación ionizante, donde se hace despreciable la producción de radiación de frenado y la energía de las partículas no cargadas es suficientemente grande comparada con la energía de enlace de las partículas cargadas liberadas. Eso es lo que llamamos condiciones de equilibrio. Y en este caso vamos a poder utilizar los factores de calibración y de corrección que permiten la estimación de la dosis absorbida a partir de las mediciones de Kerma y de exposición. Y ahora hablaremos de las magnitudes de protección radiológica, que se denominan también magnitudes limitadoras. Exactamente hemos de insistirle en que la dosis de radiación, la dosis absorbida, es la que se relaciona directamente con los medios. Por eso, la dosis de radiación, la dosis absorbida, es la base de las magnitudes de protección radiológica. Es decir, vamos a partir de las estimaciones de dosis absorbida, designar, definir
magnitudes que nos sirvan para desarrollar la protección radiológica del público, de los trabajadores y de los propios pacientes. Bueno, en este caso vamos a definir la dosis equivalente. Como habíamos comentado antes, la dosis absorbida habla directamente del depósito energético. Sin embargo, no tiene en cuenta las propias características de la radiación. Es decir, hay radiación que es potencialmente más dañina que otra. Es el caso, por ejemplo, de las partículas alfa de alta energía, que son potencialmente muy dañinas porque tienen una alta transferencia energética. Y en este caso se ha introducido un factor de calidad que representa las diferencias de cada tipo de radiación para producir un efecto determinado en el tejido T. De manera que estos factores de calidad se han establecido en función de los estudios poblacionales de los daños que se han producido fundamentalmente por las bombas de Hiroshima y Nagasaki y también por otros estudios posteriores que se han realizado también en casos de irradiación. Estos factores que definen la dosis equivalente como una sumatoria de esa radiación y de esos pesos energéticos de cualquiera de las emisiones que tengan. Esto es en el caso de que existan emisiones mixtas, donde fíjense que los protones y los piones tienen un peso doble, es decir, pesan más, son potencialmente más dañinos. Como les decía, fíjense que el caso de las partículas alfa y los fragmentos pesados de fisión tienen un peso ponderado de 20. Y fíjense que los neutrones también, en dependencia de la energía, van a tener también un impacto dentro de esa dosis equivalente. Y les decía que esta magnitud, dosis equivalente, se mide en Sieverts y vamos a ver que hay varias magnitudes que se miden en Sieverts, por eso hay que prestar mucha atención en qué magnitud es la que se está definiendo desde el punto de vista numérico en cada caso. Ya a finales de la década de los 70 se definió que los límites de dosis estaban basados en una irradiación uniforme del cuerpo y en la práctica eso es muy raro, de manera que se definieron los pesos de los diferentes tejidos teniendo en cuenta la susceptibilidad de la radiación. Y por eso surge el concepto de dosis efectiva, donde se va a tener en cuenta que los órganos tienen un diferente aporte al detrimento total de la radiación para los efectos estocásticos. Y en este caso, esta es la definición de dosis efectiva, es decir, va a tener en cuenta tanto los factores de peso de la radiación como el peso que cada órgano tiene para esta dosis efectiva. Aquí se muestran los factores de ponderación de los tejidos dentro de la dosis efectiva. Esto, como pueden observar, hay factores como la médula ósea, el colon, el pulmón, estómago, mama, que tienen el mayor valor, es decir, son los más radiosensibles, los que más aportan a este detrimento que puede producir una dosis de un efecto determinado. Después vienen las gónadas y fíjense que después vienen órganos como la vejiga, el esófago, el hígado y el tiroides que tienen un más bajo factor de ponderación del tejido y ya por último la superficie ósea, el cerebro, las glándulas salivares, la piel, etcétera, que son menos radiosensibles. Puntualizando la dosis efectiva, es importante que ustedes entiendan que la dosis efectiva es una magnitud desarrollada específicamente para la protección radiológica, donde este factor de ponderación representa la fracción del riesgo total para el órgano en cuestión si el cuerpo recibe una dosis uniforme igual a esa dosis efectiva. Ahora bien, estos factores sí se han ido estudiando en función del sexo y de la edad y de ese detrimento que ocasiona la radiación. Pero al ser calculado para los trabajadores, en el caso de los pacientes, no debe ser un buen indicador. Es decir, se puede usar para comparar los efectos de los diferentes procedimientos de la medicina radiológica, pero no debe utilizarse para evaluar el riesgo
individual de un paciente. Es decir, estas son magnitudes que están destinadas a valorar de forma global el efecto de las radiaciones. Es decir, es útil para valorar el riesgo en poblaciones, pero no en individuos de forma particular para los diferentes tipos de exposición. Y esto es algo muy importante. Es decir, son magnitudes que hay que manejar de manera eficaz, incluso cuando se hace la comunicación efectiva a los pacientes y a las personas sobre el tema de la protección radiológica y sobre cuánta dosis efectiva pudiese aportar un determinado procedimiento médico. Este es un diagrama resumen donde se habla de la relación entre la dosis absorbida, la dosis equivalente y la dosis efectiva. Y es muy importante entender que, bueno, por supuesto, hay una emisión de una fuente fuera o dentro del cuerpo y que va a haber una dosis absorbida en órganos y que esas dosis absorbidas en órganos a partir de los factores de ponderación en dependencia del tipo de radiación van a producir una dosis equivalente en los órganos. Y a partir de allí, a partir de los factores de ponderación del tejido y por suma de lo que sucede con todos esos órganos, se va a obtener una dosis efectiva. Y que estas dos magnitudes, tanto la dosis equivalente como la dosis efectiva, tienen la intención de restringir y limitar las dosis de este tipo. Es decir, establecer las magnitudes que limitan el riesgo de la población y de los trabajadores. Además de estas magnitudes, se definen magnitudes similares para el control de la contaminación interna, es decir, cuando hay incorporación de radionúcleos al cuerpo. Y en este caso vamos a hablar de la dosis equivalente comprometida, que va a hablar precisamente de la tasa de dosis equivalente en un órgano en el tiempo que ocurre la incorporación. Y normalmente se va a entender que este tiempo es suficientemente largo para que se deposite toda la energía de este radionúcleo dentro del órgano. Algo similar va a suceder con la dosis efectiva comprometida, que va a ser exactamente la tasa de dosis efectiva y que produce esta incorporación del radionúcleo. Y normalmente les decía que se considera en este caso 50 años para los trabajadores y para los adultos, y sin embargo para los niños se considera 70 años precisamente por la expectativa de vida que pueden tener. Y se pueden definir también de forma muy conveniente, aunque esto normalmente no es función de la parte médica, se puede definir la dosis equivalente colectiva y precisamente eso se hace para optimizar las dosis, es decir, se hace una estimación de cuál puede ser la exposición total de un tejido específico o de un órgano en un grupo de individuos. Esto, por ejemplo, se usó en los accidentes de Chernobyl para estimar cuáles fueron las dosis colectivas, por ejemplo, en el tiroides. Y esto es, por supuesto, las magnitudes no son las mismas de las definidas anteriormente, se expresan en ciber-hombre. Algo similar pasa con la dosis efectiva, es decir, se hace una estimación de la dosis efectiva colectiva y se define de forma análoga. Y esto, por supuesto, tiene una representación también de forma discreta, donde hay una dosis efectiva media promedio por cada grupo que se esté evaluando. Y esto también ha sido utilizado en situaciones de emergencia precisamente para analizar los riesgos que puede tener esa dosis efectiva colectiva. Y también se expresa en unidades de ciber por hombre. Y a modo de conclusión, podemos decir que las magnitudes de protección radiológica se van a definir de forma orientada a la protección radiológica y a la función que van a desarrollar. Básicamente están diseñadas para analizar la seguridad y evaluar los riesgos en determinadas situaciones. Y por supuesto, su uso para evaluar el riesgo en individuos debe ser utilizado con mucha cautela. Entonces vamos a hablar ahora de las magnitudes operacionales. Bueno, estas son magnitudes que van a estar
empleadas en aplicaciones prácticas de vigilancia y para investigar situaciones que involucren exposiciones externas. En general, estas magnitudes también están diseñadas para desarrollar una tarea concreta y están aceptadas como aproximaciones razonables bajo determinadas condiciones. Por ejemplo, para proporcionar datos que se consideran suficientes para propósitos de radioprotección. En general, se van a definir magnitudes que pueden ser fácilmente medibles y decimos que en general están mostrando valores aceptables para la mayoría de los campos de radiación y están definidas también para todo tipo de radiación. En general también son magnitudes que se van a definir en un punto sin ambigüedad respecto a ese punto y que además de eso van a ser compatibles con los instrumentos de medición que tenemos en disponibilidad. Esta es la esfera ICRU, es donde se han definido un conjunto de parámetros importantes para guiar la trazabilidad de las mediciones de dosis en los diferentes escenarios. Y son las características que tiene, fíjense que es un material tejido equivalente por composición y tiene una densidad similar al agua, por eso decimos que es agua equivalente, y en ella se realiza la calibración de un conjunto importante de equipos para estimar la correspondencia con la dosis. Estos son maniquíes de calibración también que cumplen las normas ISO. Es el maniquí que representa el tronco, las condiciones en las que se mide el tronco, en las que se estiman también las dosis en extremidades y también las dosis en los dedos. Y fíjense que son maniquíes estándar, obsérvenlos aquí en la práctica dentro de un búnker para realizar calibración de dosímetros cuerpo completo. Ahora bien, ¿qué es lo que nos interesa generar como magnitud operacional para las prácticas de los trabajadores ocupacionalmente expuestos? Bueno, vamos a tener que controlar desde el punto de vista individual y vamos también a tener que desarrollar una dosimetría para el control de zona. En el caso del control de zona, vamos a definir fundamentalmente dos magnitudes operacionales. La primera es la dosis equivalente ambiental, que se define fundamentalmente para radiación fuertemente penetrante, y vamos a tener una magnitud más reducida que la dosis equivalente direccional, que se define para radiación débilmente penetrante y que en general se define bajo condiciones de dirección o de colimación. Para el control individual se va a definir fundamentalmente la dosis equivalente personal, que es una dosis equivalente en tejido ICRU a una profundidad apropiada de por debajo de un punto especificado dentro del cuerpo. Es decir, es una magnitud totalmente dedicada a el control de las dosis que recibe el trabajador en determinado sitio. Su unidad también es el CIBER y estas definiciones son puntuales, es decir, se diseñan en función de la dosis que uno quiere conocer. De manera que normalmente ubica esa dosis equivalente personal a 10 milímetros, se define a 10 milímetros cuando se quiere evaluar la dosis que se recibe desde el punto de vista corporal. A 0.07 milímetros se define de forma puntual para obtener una dosis equivalente en piel si es lo que se desea obtener, como es el caso, por ejemplo, de las manos. Y está el caso donde se coloca a 3 milímetros ese punto de medición, que es la dosis equivalente en cristalino. Por ahí también podemos definir otras magnitudes operacionales prácticas bien específicas que van a estar acotadas a algo en particular. Un ejemplo clásico lo tenemos en las aplicaciones médicas, donde las dosis se estudian para establecer los niveles típicos de referencia. Y en este caso vamos a definir, en el caso de mamografía, la dosis glandular media en miligray. En el caso de la tomografía se van a definir, por ejemplo, el índice de dosis de tomografía en miligray. Se va a definir también el producto
dosis longitud. En el caso también del CT, expresado en Gray por centímetro, se va a definir una magnitud también que es bastante, de los últimos 10 años, bastante novedosa, que es lo que se denomina dosis grosor específico del paciente. En tomografía se va a definir también la dosis en la superficie de entrada en el caso de la radiografía convencional, y de manera muy importante se va a decidir el producto dosis área expresado en miligray centímetro en el caso también de la radiología convencional, y en el caso de medicina nuclear se usa como magnitud operacional relacionada con la dosis la actividad administrada, o bien expresada en megabecker o bien expresada en megabecker por kilogramo. Y estas son las magnitudes operacionales de protección radiológica empleadas fundamentalmente para relacionarlas con las dosis que recibe el paciente dentro de las aplicaciones médicas. A modo de conclusión, podemos decir que las magnitudes empleadas en la protección radiológica y en la dosimetría de las radiaciones ionizantes se pueden dividir en magnitudes asociadas a las fuentes de radionúclidos, asociadas al campo de radiación, las que se relacionan con las interacciones de la radiación, con la entrega de la energía y con la propia protección radiológica. Se van a introducir además magnitudes operacionales para facilitar la medición de magnitudes relacionadas con la protección radiológica y su implementación en la práctica. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar todo esto que hemos venido explicando en estas clases? Veamos un ejemplo de la utilización. ¿Cuál es el valor de Kerr en aire de un punto donde la exposición es 47 Röntgen, producto de un campo de radiación gamma de energías inferiores a 1 MeV? En esta clase vimos la relación que existe entre la exposición y el kerma de colisión en aire cuando existen energías bajas. En este caso, energías inferiores a 10 megaelectronvoltios. En este caso tenemos 1 MeV de energía. De manera que esta formulación es perfectamente aplicable. De manera que vamos a hacer las transformaciones para llevar las unidades a su correspondencia en Röntgen, y vamos a ver que después de aplicar todas estas correcciones vamos a tener que existe una relación en este caso de 0.00869 la exposición, y el resultado final va a ser 0.41 Gray. Veamos otro ejemplo. Si un haz de rayos gamma de 1 MeV de energía tiene una intensidad de 10 a la 5 cuantos gamma por centímetro cuadrado por segundo y deposita en el tejido aproximadamente 5 por 10 a la menos 3 rads por segundo, ¿cuál será la tasa de dosis absorbida? Bueno, la tasa de dosis en este caso debemos transformarla a las unidades de Gray, puesto que la energía está expresada en megaelectronvoltios. El rad es una unidad vieja, es decir, no pertenece ya al sistema internacional de medida. Vamos a emplear el Gray de manera que llevemos esta expresión a este factor de conversión y vamos a obtener que la tasa de dosis será 5 por 10 a la menos 7 Gray por segundo. Ahora bien, ¿cuál será la tasa de dosis equivalente? Y vamos a expresarla en Gray por hora. En este caso, como el cuanto gamma, primero porque es un cuanto gamma y además tiene una energía de 1 mes, en este caso el factor de calidad va a ser 1, de manera que va a haber una correspondencia entre la tasa de dosis equivalente y la tasa de dosis normal. Expresémoslos entonces en Gray por hora, transformándolo, nos quedará 1,8 miligray por hora. Y ya por último, veamos que si a una distancia de 0.3 metros hay una fuente puntual isotrópica de cesio 137 de 3,7 por 10 a la 10 becquerel y la tasa de Kerma es de 0.156 miligray por hora, ¿a qué distancia se pudiera ubicar un puesto de trabajo para que se garantice un límite de dosis de
11 microsievert hora. Bueno, en este caso, el cesio 137 tiene 662 keV, es decir, está por debajo de las energías en las que podemos considerar que la dosis absorbida y el kerma de colisión son iguales. Si esta radiación, en este caso, también es una radiación gamma, vamos a poder tener el factor de calidad como 1 y como el trabajador se va a estar irradiando cuerpo completo, vamos también a tener un factor de 1. De manera que vamos a convertir las unidades a llevarlos a microsievert hora para poder estimar la relación que existe entre las dos distancias, teniendo en cuenta la correspondencia entre esas dos dosis. También tendremos la correspondencia entre las dos distancias. De manera que no vamos a necesitar siquiera en este caso utilizar la actividad, sino que vamos a igualar las relaciones entre las dosis y las relaciones entre las distancias al cuadrado. De manera que despejando la distancia 2, que es la que necesitamos conocer, vamos a ver que con 2,06 metros se va a cumplir este límite de dosis de 11 microsievert hora. Y estos son los ejercicios que habíamos traído para ilustrarles los conceptos que hemos dado hoy, de manera que esperamos que haya sido ilustrativo. Esta es la bibliografía que hemos ido señalando en cada uno de los momentos y le pedimos que revisen la clase práctica donde van a utilizar todos estos conceptos y si también lo desean, hay unos ejercicios extra que están colocados también en el Moodle para poder garantizar su aprendizaje. Muchas gracias por la atención y espero que haya sido útil.